Hola, hola, muy buenas, mi gente. Tenemos aquí esta obra, está hecha sobre un tablero de madera MDF laminado de 1,20 m sobre 60 centímetros. Ofrecí este tutorial de esta obra y hoy quería limpiar todo el tablero y presentarlo en blanco y digo, ¿para qué? Lo enseño a mi gente y así aprovecho de la pintura que hay debajo. Sabemos en nuestra técnica del arte fluido base que se puede borrar el trabajo anterior si no te gusta o quieres cambiarlo, transformarlo, añadirle algo aunque está seco, ¿vale? Echando agua y una esponja estoy quitando la pintura de abajo. Entonces tú si tienes el tablero limpio, nuevo, entonces echa un poco de agua, pintura de purín o pintura acrílica diluida en agua y llévalo con la esponja de esta forma. Ok, esto lo sabemos de sobra. Aquí solo con una esponja, fijaos bien, con esta pintura aprovecho a sacar esta textura, estos efectos, solo dando vueltas. Siempre digo a mi gente, cuando echáis la pintura encima del tablero, después de echar el agua, entonces hay que dedicarlo 5 minutos siempre, mi gente. Así se coloca la pintura, se adapta al tablero y puedes crear texturas, efectos sin fin. Fijaos lo que estoy haciendo, solo con la pintura del trabajo anterior. Si quiero sacar más blanco aquí, mira, aprieto más la esponja para sacar más tonos. De eso se trata, fijaos para que se vea. Aquí en esta técnica de efecto 3D es brutal, puedes crearlo de 1000 formas, de 1000 maneras. Una esponja nada más y estamos creando efectos y texturas, diseños, lo que nos ofrece esta técnica del arte fluido base, maravillas. Fijaos qué manera de pintar. El cuadro es grande, de 1,20 m sobre 60, y presta poner aquí, mira, tenemos esta base, ahora voy a añadirle algo encima. Uso pintura acrílica diluida en agua o pintura del pudding, ok. Y con un pincel voy haciendo aquí líneas. Fijaos en el trabajo, aquí lo que estoy haciendo es añadir una capa y lo que hicimos con la esponja se va a ver de base, ¿ok? O de fondo. Entonces, aquí el pincel tiene otro trabajo, otra misión. Tú pones la pintura en el pincel y aprieta y déjalo que se vaya tranquilamente sobre el tablero. El tablero es liso, deslizante, va a ayudar muchísimo. Tú apoya el pincel y déjalo, llevarlo de un lado a otro. Vale, mi gente, de un lado a otro. Y vuelvo ahora a poner el color negro encima de aquellas líneas. Fijaos, mi gente, encima de aquellas líneas para marcar más el color negro. Y repasando una encima otra, va creando, mira, luz y sombra, como estáis viendo. Fijaos, mi gente. Ahora, una vez ya coloqué el color negro, entonces ahora ya no pongo más. Solo se trata, fijaos, aquellas líneas que puse, voy a llevar una línea, míralo, pincelada derecha, pincelada para la izquierda, y así se cruzan. Lo que estoy enseñando a mi gente, cómo crear abstractos, cómo crear el efecto 3D de una manera sencilla. Colocamos el color negro, líneas, y después aquellas líneas, pues voy llevándolas que se mezclen los tonos, una por la derecha, otra por la izquierda, solo que el cuadro es grande, tengo que trabajarlo más, pero la misma práctica, el mismo movimiento, para no liar, mi gente, siempre intento ofrecer algo sencillo y que lo pueda aplicar cualquiera, sabe pintar o no, fijaos. Esto ya no, dejé de usar la pintura, solo lo que había ahí, mira, y lo llevo por la derecha, por la izquierda, que una rama se junta con otra, y esto va a crear más efecto 3D. Míralo, no me gusta cómo salió una, pues vuelvo a repasar, y míralo, aquí está seco, la obra está seca. Lo que necesita cuando se seca, rebaja un poco el tono, esto
al final, cuando acabes la obra, déjalo secar y después le pasas una capa de barniz y la obra gana el triple, lo digo siempre. Los tonos se reviven y gana una capa de cristal para flipar. Eso vamos a seguir, que no se mueva nadie. Esto solo voy a tenerlo como base. Mira cómo queda, maravilloso. Pero voy a añadirle, como se ve debajo, como algas. Y mira qué fondo aún tenemos ahí. Pues mira, aunque está la obra está seca. Eso es lo maravilloso de esta técnica del arte fluido base. Puedes trabajar mientras la pintura está húmeda, ¿ok? Y puedes trabajar también, como lo enseñé en muchos tutoriales, una vez la obra está seca, pues mira, el pincel con agua nada más. Lo que estoy haciendo aquí, el pincel con agua. ¿Qué estoy haciendo? Quitando, borrando el dibujo, al mismo tiempo aprovecho a crear aquí una medusa. Fijaos. Míralo, por favor. Y aquí te pongo ahora el color azul y líneas repetidas. Aquí mira, pinceladas repetidas. Volví a poner un azul claro y gano, míralo. Es que esto es increíble. Fijaos, otra vez el pincel limpio para borrar aquella parte, para que se vea el círculo allí. Míralo. Es que lo que te ofrece esta técnica no te lo ofrece ninguna técnica, ni el acrílico, ni el óleo, ni nada, mi gente. Fijaos qué manera de dibujar, de pintar, de mejorar nuestras obras. Mira, coloco el color, después repaso con el pincel limpio para que crea. Porque aquí, el pincel cuando le pasas, mira, marcas una pincelada, vuelves a marcarla, vuelves otra vez a marcarla, cada vez va a salir con un efecto y con una textura. Y va a tomar la textura del pincel que usas, esto siempre. Entonces, cualquier pincel que vas a usar te va a dar una textura y un efecto, así que no te preocupes. Míralo, ahora con bastoncillo de algodón y marco más para que se ve nuestro trabajo bien. Fijaos, míralo, quería poner 3, pero por el momento quedo con 2, pero falta 3, la tercera aquí, pero nada, míralo, solo para enseñarme, gente. Chisco ahí los colores, por ejemplo, aquí en naranja, pues pongo el naranja por ahí, después el amarillo, y después un poco de blanco, y por la otra parte que es azul, pues puse un azul oscuro, azul claro, y algo de blanco. La obra está seca, fijaos, la saqué fuera para que se vea con la luz del día, y mira qué tenemos aquí, por favor, qué texturas, una obra espectacular, hecha de una manera sencilla, práctica, bonita, artística y terapéutica, mi gente. Míralo, por favor, el efecto 3D brutal. Aquello, mira, rojo que se veía en el principio, mira, queda algo rosado que se ve debajo, que le da luz. Mira el efecto, lo que deja la esponja. El pincel, míralo, líneas, color negro, después abrir aquellas líneas nada más, repasando las líneas, mira lo que nos da, por favor. Mira aquellas hojas, las medusas maravillosas, el efecto 3D brutal. Míralo, por favor. Aquellas gotas aquí, mira, quedaron muy bien, dieron más profundidad. Mira el efecto, por favor, de las ramas. Maravilloso. Y lo que se ve de fondo es una luz. Esto es lo que necesita ahora una capa de barniz y la obra se luce, mi gente, se revive los colores. Quedamos con esta belleza y hasta la próxima, que hay mucho más.